Bueno, pues seguimos aquí en el Hotel Rural Casa de los Camellos en Agüimes, a quienes les agradecemos que nos hayan prestado sus instalaciones para charlar con los ponentes que se acercan a las 11ª jornada Familia y Comunidad. Ya llevamos, como les decía, 11 años hablando de familia, hablando de escuela, hablando de instituciones públicas, de la interacción de todos ellos, y nosotros aprovechamos la presencia de expertos que van a participar en esas jornadas, que van a impartir ponencias, para charlar un ratito con ellos y tratar de comprender para un público mucho más amplio a través de este canal televisión qué es lo que nos van a contar. Con nosotros en este momento está don Francisco Javier Sadaba Garay. Él es catedrático de Ética y Filosofía de la Religión por la Universidad Autónoma de Madrid, codirector del Instituto de Bioética y Humanidades Médicas, bueno, entre un montón de títulos académicos que posee, profesor, filósofo, escritor vizcaíno, que eso a veces es también algo con un valor muchísimo. Del Atleti, son datos. Y nos va a hablar de ciudadanía, valores y vida cotidiana en la educación. Bienvenido, don Javier Sadaba Garay. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Bien, gracias. Bien. ¿Primera vez que está por esta zona de...? No, pues en Agüimes sí. En Agüimes sí. En Gran Canaria he estado alguna otra ocasión, no muchas, luego. Desgraciadamente, vamos, conozco más Tenerife y las otras islas, pero vamos, vendré más despacio. Ciudadanía, valores y vida cotidiana en la educación. Toca bastantes puntos, para sí, tratar de sintetizar todo eso en una ponencia. Bueno, ¿Sobre qué vamos a lo de escuchar? Educación lo que quiero es que atraviese todo lo que voy a hablar. Y lo que voy a hablar lo voy a dividir en 3 partes. En todas ellas voy a hacer referencia, insisto, a la educación. Y cuando hablo de educación, sobre todo, al núcleo de la educación, que es la escuela, que es la casa. Y que de ahí se puede derivar después, bueno, pues que haya una cultura real, ¿no? Tanto objetiva, es decir, para crear cosas, como subjetiva, es decir, como para desarrollar las potencias que tenga cada uno. Pero bueno, una vez dicho eso, la ciudadanía, bueno, en primer lugar, la ciudadanía se da en las ciudades y hay que recuperar de nuevo o tener en cuenta qué es eso de una ciudad, ¿no? Parece que lo hemos olvidado, un núcleo urbano. Es muy antiguo la ciudad, pero con la ciudad, muy antiguo, digamos que viajar hasta Sumeria, pero allí es donde nace y nace la historia. Y vivimos en ciudades, de ahí que el diseño de una ciudad es fundamental para que vivan bien los ciudadanos. Y la educación en lo que es una ciudad, en el diseño, no digo para que se tenga una actitud casi mágica con los arquitectos, pero saber que organizar bien lo que es el lugar donde uno habita es fundamental. Bueno, y después haré un poco de historia de lo que es la ciudadanía y me fijaré en algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la circulación, con la educación vial, con la educación respecto a la cantidad de aspectos que parecen mínimos, pero que son fundamentales en lo que es después es la historia de las ciudades, que tiene que ver con el alimento, que tiene que ver con el agua. Es decir, con todos esos aspectos que parece que son pequeños detalles, pero que son después esenciales a la hora de configurar el ciudadano y después como una persona respetuosa que sabe estar con los demás, sabe vivir su ciudadanía y sabe abrirse al universal, ¿no? De ahí pasaré a los valores, haré una exposición un poco más larga respecto a los valores, pero me voy a fijar, para ir más rápido, en 3, los que hay que inculcar, los de habilidad o técnicos, pero que son parciales, sin extralimitarse, sin caer en lo que podría ser un poco no sé, una especie de melopea tecnocientífica, pero ser un buen profesional en aquello en que uno sea capaz, por aparente en ese sentido, la educación, fijarse en qué aspectos puede tener cada individuo que pueda desarrollar mejor. Después la estética, ahí me voy a quedar muchísimo. Yo creo que además es donde, si pedantemente pudiera decir que puedo poner nota a este país, suspendería. En educación, en buenas maneras, en cultura, y ahí sí que voy a insistir mucho en lo absolutamente necesario que es el tener una sensibilidad, bueno, pues mucho más desarrollarla, ¿no? Ser menos ásperos, menos duros, menos dogmáticos. Y finalmente lo más importante que es la ética, pero la ética entendida, y eso me dará paso a la tercera parte, no como unas tablas de la ley que le caen a uno en la cabeza, ¿no? Como un divertimento, en el caso de que lo fuera, de fin de semana, o ponerse serios el fin de semana, sino como la vida buena, como el vivir bien, como la calidad de vida, que tiene 2 partes y con eso acabo. La más inmediata, es decir, saber gozar de los placeres que uno tiene a disposición, tanto naturales, un buen vino, un buen vaso de vino, como los sociales, una buena conversación, como después los más importantes, los que más humanizan, que es saber hacer o debe hacer aquello que uno que tiene que hacer. Es decir, en último término,
saber ponerse en la piel del otro, ¿no? Si uno conjunta los dos, al final, bueno, pues puede ser más feliz, no en términos triviales de felicidad, de venderlo como un producto enlatado, sino simplemente como estar en calidad de vida y estar lo mejor posible que uno puede estar en los 4, 5 o más días o eternos que esté uno en este planeta. Ha hablado sobre la vida buena y aprovecho una frase que le he escuchado en alguna ocasión: la vida buena es la herramienta para alcanzar la felicidad y disfrutar de los 4 días que estamos aquí. ¿Qué es la vida buena? Sí, no, sí, has repetido muy bien lo que yo muchas veces he dicho, sí. Bueno, yo en la vida buena, primero hay sinónimos de vida buena, pues puede ser calidad de vida, puede ser bienestar, puede ser satisfacción, contento, y yo ahí diría lo mismo que Aristóteles: el que no entiende eso, no lo dice así, pero lo voy a decir yo así, el que no entendiera eso a la primera no lo va a entender nunca, porque es tan obvio, es como decía otro filósofo que a mí me gusta mucho, funciona casi como mi gurú, que es como un motor que tenemos en la espalda, es decir, que nos demos vuelta hasta donde nos demos vuelta, te está impidiendo decir, vive bien, incluso el que se suicida, ¿no? Es decir, es huir de los males, de los sufrimientos, de los dolores y gozar los días que estemos. Yo digo 4 días porque si uno evidentemente mira con los ojos así más racionales a lo que estamos en este mundo, pues es un suspiro, ¿no? Como diría el sabio, el clásico, pues un suspiro entre dos nadas. Razón de más para que uno aproveche esos momentos. Y vuelvo a repetir que tiene 2 pisos o niveles, ¿no? Uno es, bueno, lo que se nos da o se nos puede dar o podemos nosotros arrancar a la vida. Bueno, puede ser un buen trozo de música, puede ser un buen rato de amistad, y puede ser tantas cosas más, porque después hay cantidad de aspectos que podríamos gozar, después achicamos mucho la vida, ¿no? Y después está el segundo, que es el moral. Y yo lo voy a definir con una frase que repito mucho porque es de un filósofo que me gusta y me gusta lo que dice. Y es, bueno, esto sería ya la vida buena, lo otro sería la buena vida, la vidorra, si se quiere, ¿no? Y es pues aquello de, en último término, la vida buena o vivir bien o la felicidad es percibirse a uno mismo sin miedo, ¿no? Estar a gusto con uno mismo, tener satisfacción de conciencia. La conjunción de esos 2 niveles sería la vida buena. Lo que pasa es que a veces nos autoengañamos, ¿no? Eso de estar a gusto con uno mismo, hay veces que Sí. no lo estamos, ¿no? Hay veces que parece que buscamos razones inexistentes para justificar la situación que estamos viviendo. También dice usted en alguna ocasión, sin un mínimo de autoengaño es imposible vivir, ¿no? Pero un mínimo, pero, hay que establecer el límite, ¿no? Pero que sea un mínimo, ¿no? Porque que nos autoengañamos es evidente. Eso es, primero porque nos conocemos poco, es muy difícil conocernos. Como decía Bergamín, lo que estoy siendo es lo que más claro lo veo y lo que menos entiendo, ¿no? Bueno, pues somos fruto del inconsciente y de nuestros impulsos, y nuestro cerebro da para lo que da. Y en ese sentido un poco de ilusión sí que es necesario, ¿no? Y quererse un poco, y bien, si uno tiene que considerarse a veces pues que está mejor o que es mejor de lo que realmente es, tampoco creo que esté mal, ¿no? Con tal de que no se pase, como en todo. Pero después ser muy objetivos también, ¿no? Y aparte de esos pequeños atajos que pueda tener uno para vivir bien, después pues ver las cosas tal y como son. Y en ese sentido, y con eso acabo este punto al menos, ¿no? Como suele decirse habitualmente o vulgarmente, no comerse en excesivo el coco, ¿no? Es decir, no enredarnos en exceso, no tener conciencitis, no estar todo el día dándole vueltas, no obsesionarnos, ¿no? Eso sería, yo creo que un ideal para poder estar lo mejor posible. Porque al final casi que nos preocupamos más de establecer razones para no ser felices, ¿no? Me parece que nos gusta eso. Sí, hay quizá una especie de masoquismo latente, ¿no? Y razones hay que dar de todo, de casi todo, porque vamos, animales racionales somos, ¿no? Pero las razones en su sitio, además, lo que decían los griegos, cada cosa tiene su razón, no se dan las razones haciendo ciencia igual que haciendo moral o ética, sí, que cada caso las suyas. Pero en lo que estamos viendo, en el vivir bien, es algo que se impone, la necesidad de vivir bien, o el gusto por el placer, ¿no? Eso decía Epicuro, pero es que los animales y los humanos de entrada lo que quieren es el placer de evitar el sufrimiento. Bueno, eso se presenta con tanta fuerza que dar razones para tener que vivir bien, yo creo que en último término sería un mal residuo de lo peor de la religión. Y en ese sentido habría que evitarlo.
De todas las religiones. De ¿no? todas, de todas. Algunas peores que otras. Ciudadanía, valores y vida cotidiana en la educación. Ciudadanía, lo nombraba usted antes, va a ser un recorrido histórico por la ciudadanía, pero tenemos que entenderla como, entiendo, más que un conjunto de ciudadanos, ¿no? La ciudadanía es más que la suma de individuos, entiendo, ¿no? Bueno, primero, la ciudadanía es un estado, es ser ciudadano, vivir en una ciudad. En este momento, más del 50% de los, y va en aumento, de los seres humanos viven en ciudades, no son paganos, como se decía antes, ¿no? Y lo que hay que conseguir después, pues es una ciudadanía que fuera global, ¿no? No global en el sentido de la globalización está en donde las finanzas globalizan a su aire y hacen lo que les da la gana, sino saborear lo que uno tiene en su pequeña ciudad para que desde ahí en escalas, ¿no?, convertirse en, bueno, pues en un ciudadano que está atento a todo lo que sucede en este mundo. Yo creo que es un estado, un proceso de algo que hay que vivirlo primero muy a gusto donde uno vive, sea en Portugal, de donde soy yo, sea en Agüimes, donde estemos, ¿no? Pero que eso nos lleve después a valorar todas las ciudades y sin renunciar a lo propio, sin renunciar a nuestra propia cultura y a las elecciones que hagamos respecto con quiénes queremos vivir o no queremos vivir, después, bueno, pues a ver de una manera, pues naturalmente, que no es del amor-pasión, pero sí de amar a todo el mundo. Estaremos atentos a su ponencia, que será en el Teatro Auditorio de Agüimes y que los espectadores de este canal televisión podrán ver a través de este canal tv.com, a través de la página web. Un placer haber charlado con usted este ratito. Lo mismo, muy agradable. Seguiremos atentos. Seguiremos en contacto. Muchas gracias. Chao.